concepto del pecado, en sentido, no sé, burlesco o atractivo, no sé, pero pues como que es un mal uso a veces de la palabra. Quiero que pensemos en eso, en qué es pecado. Y sin embargo, a pesar del gran o del alto uso de la palabra, quizás hay poco conocimiento o hay mucha confusión acerca del concepto del pecado. O sea, quizás a veces pasa eso con muchas cosas, ¿no? Entre más se usan, como que más mal se usan, ¿cierto? Por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es la imagen visual que utilizan muchas veces para ilustrar el pecado? Muy bien, es la manzana. Esto como que está un poco... La manzana, ¿cierto? O sea, siempre colocan una manzana y uno dice, bueno, pero ¿por qué una manzana? ¿Se han preguntado, ¿se han preguntado esto? ¿Por qué se cree que la manzana tiene alguna relación con el pecado? Ujú. Pero aún ahí hay una equivocación. La Biblia en ninguna parte dice que sea una manzana, ¿cierto? Es más, algunos han llegado a decir que el pecado de Adán y Eva fue un pecado sexual, y no, la Biblia no dice que haya sido nada sexual lo que sucedió, ¿cierto? Pero quise tomar eso y decir cuántos errores tenemos alrededor del concepto de pecado, que aún la imagen que se utiliza así comercialmente para ilustrar el pecado ni siquiera corresponde al concepto bíblico del pecado, no es una manzana, no tiene nada que ver. Las religiones más grandes del mundo consideran pecado casi las mismas cosas, tienen muchos aspectos en común, como el asesinato, el adulterio, la homosexualidad, la codicia, la ira, son consideradas pecado, perdón, por la mayoría de religiones mundiales, aunque difieren también en cuanto al origen del pecado, en cuanto a las consecuencias del pecado y en cuanto a la solución o a la cura del pecado. Ahí hay unas diferencias grandes. Y pues ya en cosas más pequeñas, ahí, o sea, los pecados grandes que llamamos o que podríamos considerar, las demás religiones los consideran igual, pero cosas más pequeñas, ahí sí hay algunas diferencias. Mahoma, que fue el profeta prácticamente fundador del Islam, definía el pecado como cosa que molesta interiormente a uno y que no se pide que otros conozcan. O sea, como que algo que pasa por allá, pero como que me molesta, pero sí ve que no lo relaciona con un Dios, sino solamente lo vea en el sentido de cómo se siente mal por eso y que como que es algo vergonzoso de contar. El budismo y el hinduismo consideran que las faltas, o sea, las cosas mal hechas, no utiliza la palabra o el concepto claramente de pecado, esas faltas que uno comete puede traer el karma. El karma son las consecuencias que condicionan o que limitan la reencarnación. Ellos creen que si usted vive una mala vida y hace cosas malas, va a reencarnar en algo inferior. Entonces, usted puede reencarnar, no sé, en un animal como en un cerdo o en algo así. Entonces, se supone que estimula el buen comportamiento de las personas adeptas a esa religión porque si usted hace un buen karma, entonces va a avanzar. Se supone que debe llegar. Esto no lo podremos solucionar, qué pena, pero está... Entonces les decía, ellos consideran y creen en la reencarnación. Entonces, como que la forma de estimular ese buen comportamiento es diciendo, si usted hace el bien, entonces va a ir evolucionando, va a ir avanzando en esa reencarnación y si hace el mal, entonces va a retroceder. Pero básicamente tampoco creen en que esas faltas o esos pecados, llamémoslo así, atentan contra la santidad de algún Dios personal. Para ellos no sucede eso también. Un ejemplo claro o algo que es muy impactante para mí es lo que pasa en India. India es un país predominantemente hinduista y tiene un problema que ha crecido grandemente. ¿Lo han visto? ¿Han escuchado acerca de lo que pasa con las vacas en India? Resulta que cuando las vacas son jóvenes, están en su etapa productiva, ¿cierto? Entonces las cuidan y las alimentan porque de allí sacan muchos productos, sacan leche, mantequilla, yogur, utilizan aún su orina como desinfectante y el estiércol de la vaca lo pueden utilizar como combustible, entonces son útiles. Pero el problema empieza cuando la vaca se envejece. La vaca envejece, ya no es productiva, ya no produce la cantidad que se requiere y ya no resulta rentable. Entonces, ¿qué hacen? La dejan ir. ¿Por qué hacen eso? O sea, no la sacrifican. ¿Por qué la dejan ir? Porque para ellos la vaca es sagrada. De ahí viene el concepto de que se cree la vaca sagrada.
Está prohibida por la ley secular, por la ley gubernamental, está prohibido sacrificar las vacas y por sus leyes religiosas también está prohibido. Hay cárcel y puede haber hasta pena de muerte. Algunos años atrás, algunos practicantes del Islam, que son una minoría en India, pero que sí hay, ellos más o menos a escondidas sacrificaban y comercializaban esas vacas, sí, utilizaron un buen porcentaje. Entonces el problema estaba, entre comillas, controlado. Pero en los últimos años resulta que algunos hinduistas radicales forman como unas patrullas y andan vigilando a aquel que comercialice esa carne. Y los persiguen, los encarcelan y hasta han llegado a matar a algunos que consideran que están sacrificando las vacas. Como consecuencia se calcula que ahí en este, bueno, no sé el informe que leí, tal vez era como el 19 del 20, había más o menos 5 millones de vacas rodando por todo el país porque no se puede hacer nada con ellas, ¿sí me entienden? No las pueden sacrificar, entonces se vuelve un problema de salud pública. ¿Y por qué? Porque para ellos es pecado sacrificar la vaca. Leía yo que para ellos es como una diosa, como una madre, como que de ella provienen muchas cosas, entonces es imposible que la sacrifique por sus propias convicciones religiosas y además porque hay leyes que las protegen. Y es contradictorio pensar que India también es uno de los países con altos índices de pobreza. Muchas personas y muchos niños mueren de hambre allí, ¿cierto? Es pecado sacrificar la vaca, pero no es pecado dejar morir a las personas. Quise tocar eso porque como que me muestra hasta dónde la confusión en el tema de lo que es el pecado puede generar tantas cosas, más bien puede terminar en generar pecado, no entender lo que significa. Quise que estudiáramos el tema del pecado porque vivimos en un mundo que no sabe o no entiende o tergiversa o no acepta el verdadero concepto del pecado. Hoy en día es como el relativismo, hay cosas, o sea, como que la idea actual es decir, bueno, si para ti eso es pecado, entonces no lo hagas, para mí no lo es, yo lo voy a hacer. O sea, tú vive tu vida como tú crees, yo te amo y te respeto, pero mi vida no es así, yo pienso diferente, creo en algo diferente y todos felices, en pro de, como llamando a eso tolerancia. Eso parecería bueno en buena medida, ¿cierto? Puede traer una paz, ¿cómo se llama? En términos humanos, pero resulta que contradice al Dios del cielo, ¿cierto? Entonces, y quizás todo ese tipo de ideas, ahora con la globalización, todas las ideas mundiales, así como llega el comercio y llegan tantas cosas hoy en día de cualquier parte del mundo también, llegan las ideas, ¿cierto? Por internet usted hoy en día puede encontrar cualquier tipo de idea religiosa que se promueve y quizás nuestros jóvenes, nuestros niños y nosotros mismos podemos resultar confundiendo el concepto de lo que es el pecado, ¿cierto? Podemos llamar pecado a lo que no lo es, pero más frecuentemente podemos resultar quitándoles su título de pecado a algo que la Biblia define como pecado. La pregunta sería entonces, ¿qué es el pecado? Vamos a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Lo leo en Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 3, 4 dice así: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Lo leo nuevamente. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Acompáñenme a orar. Dios bueno y grande, queremos depender de ti. Queremos que tu palabra sea expuesta con la claridad que debe ser expuesta, Señor. Oro porque uses mi boca, mi entendimiento para hablar claramente tu palabra. Oro por los que me escuchan, Señor, porque puedan entenderla, Señor, y puedan atesorarla en sus corazones. Pero ante todo oro porque todos aquí podamos vivir tu palabra, Señor. Debemos entender lo que tú llamas pecado, debemos evitarlo, Señor, y debemos predicar claramente el Evangelio a aquellos que se pierden, Señor. Y dentro de eso implica que les hablemos de lo que es el pecado. Danos amor, danos compasión, danos sabiduría, Señor, para predicar tu palabra. Y te pido que permitas que nuestro corazón se disponga, Señor. En nuestras fuerzas no podemos entender y ni siquiera, o mucho menos, podemos vivir lo que tu palabra dice. Por eso quiero que tú nos guíes, Señor, que tu Espíritu selle, Señor, tus palabras, que no nos dejes estar tranquilos mientras el mundo se pierde, mientras nuestra propia vida es contagiada por el pecado, Señor. Te necesitamos y pido que nos dirijas en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Y quizás en un mundo confundido como lo vemos que está, es solo Dios quien puede decir lo que es el pecado, ¿cierto? Si Él es el único Dios verdadero, si Él es nuestro creador, si Él es el que ha hecho todo lo que existe, pues nadie más puede decir lo que es pecado, ¿cierto? El ser humano tratando de legislar lo que es el pecado se confundirá, porque siempre tratará de imponer sus propias ideas. Lo que a Él le parece mal será pecado y lo que a Él no le parece mal no lo será, ¿cierto? Entonces solamente Dios puede definir lo que es el pecado, solamente Él. Ninguna religión del mundo, por muy buena intención que tenga, por muy grande que sea, va a poder definir el pecado. Es imposible que lo haga. Solamente Dios que nos creó es el que puede legislar lo que es el pecado. Y fíjese que la definición de pecado nos lleva hacia la Biblia, porque es aquí donde está colocada la ley de Dios, ¿cierto? Ahí es donde Él dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, para poder definitivamente entender lo que es el pecado, es indispensable la Biblia. Lewis Sperry Chafer, que fue un gran teólogo, autor de unos libros que se llaman Teología Sistemática, definió el pecado o decía que el pecado es esencialmente una inquieta aversión de parte de la criatura de permanecer en la esfera y limitación en las cuales el Creador omnisciente lo ha colocado. Una inquieta aversión, o sea, ¿cómo se llama? Una oposición a permanecer donde Dios quiere que estemos. Es una aversión del ser humano, una tendencia a apartarse de ese lugar. En general, el pecado es falta de conformidad al carácter de Dios. El ser humano no quiere acercarse al carácter de Dios, casi siempre, o la tendencia más bien del ser humano es a vivir lejos, a hacer fuera la voluntad de Dios, apartarse de ese camino. Uno diría, o sea, uno lo piensa y el ser humano no se sacia nunca de pecar. O sea, uno pensaba antes, no sé, o mirando un poquito de historia reciente, cuando empezó como la libertad o el libertinaje sexual, más o menos por allá en los 50 o en los 60, hasta ese momento era la enseñanza de la Biblia, era el centro en las escuelas, en todas las cosas, sobre todo en Estados Unidos, pero se permitió, o bueno, o se rebeló el ser humano contra eso y se abrió el libertinaje sexual, ¿cierto? Entonces vino las relaciones sexuales fuera del matrimonio y creció y todo eso. Y uno diría, bueno, pues ya el ser humano llegó a un punto y como que consideró que había logrado una libertad y iba a permanecer ahí. No, luego de eso vino el crecimiento como del movimiento homosexual y ha crecido por todo el mundo y en este momento está en auge y está logrando muchos derechos. Y yo digo, ya muchos países está aprobado, está permitido, está legislado, o sea, ya no, más bien están defendidos por la ley. Y uno diría, ¿van a parar allí? ¿Van a decir, perfecto, ya logramos la libertad que queríamos? No. En este momento ya en países, en Europa, en muchas partes se están tratando de legalizar la pedofilia. Ese es el siguiente paso. Van hacia allá, ¿cierto? Ya es decir, no, pues si un adulto y un niño consienten tener relaciones sexuales, entonces está bien, ¿sí? Entonces el ser humano nunca se va a detener, ¿cierto? El pecado no es que yo cometo un pecado y se queda ahí, no, sino que eso abre y más, ¿cierto? Creo que en la Biblia en alguna parte dice que el pecado es como la levadura, ¿cierto? Que entra y contagia algo, ¿sí? No solamente entra y queda ahí en un rinconcito, no, sino contamina todo, ¿cierto? Pero la Biblia también compara la levadura con el reino de Dios, ¿cierto? Así, de la misma manera, el reino de Dios cuando entra también puede transformar. Entonces, es, es increíble ver cómo el ser humano avanza en eso, ¿cierto? Nunca tendrá satisfacción. El pecado siempre seguirá creciendo. Por eso es que precisamente nosotros debemos predicar el evangelio, ¿cierto? Porque este mundo no se va a quedar allí, va a seguir pervirtiéndose. Vamos a mirar el tercer capítulo de Génesis que como que narra la historia de lo que es el primer pecado en el ser humano. Y, y con eso vamos a mirar las causas o el origen del pecado. Vamos a mirar Génesis primero 2:15, por favor. Génesis 2:15 al 17 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirás.
Si miramos el capítulo o los anteriores versículos de estos del 16 y 17 del capítulo 2, la Biblia ha descrito toda la creación. Dios ha hecho, y después de cada cosa que creó, que decía Dios, que era bueno. Dice que era bueno y bueno en gran manera, o sea, algo buenísimo. Yo digo, si Dios, el creador, el perfecto, decía que era bueno y que era bueno en gran manera, era porque era perfecto. Si miramos esos anteriores capítulos, Dios colocó al ser humano en un lugar de perfección total, eran seres humanos perfectos, todo era perfecto, pero algo estaba a punto de suceder. Génesis nos narra el origen de todo, de el primer ser humano, los primeros animales, las primeras plantas, el primer matrimonio, pero también el primer pecado. Dios colocó al ser humano en medio del huerto del Edén, donde todo era perfecto, pero les dio una sola limitación. Les dijo, pueden comer de todos los árboles, pero solamente de uno no pueden comerlo. Ahora miremos Génesis 3, del 1 hasta el 5. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras? ¿Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol del que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La serpiente, la palabra serpiente viene de una palabra, no sé en qué idioma, pero es nahash, que es el que brilla. Y tal vez se refiere a que posiblemente la serpiente en ese momento no era un animal feo y desagradable, sino era un animal muy hermoso, muy atractivo. La traducción es el que brilla, significa. Y logró convencer a la mujer. Ahora, ¿de dónde apareció la serpiente? Porque si nos quedamos ahí, entonces pensamos, no, pues Dios creó a la serpiente y la serpiente fue la que indujo a la mujer, entonces la culpa termina siendo de Dios porque Él fue el que hizo la creación y bueno. Pero resulta que si leemos otros capítulos, no los vamos a leer creo, pero sabemos que Satanás apareció en forma de serpiente, pero Abel había sido expulsado mucho tiempo atrás, había sido expulsado desde el cielo. Isaías 14, 12 y 14, bueno, leamos lo que creo que sí es muy, nos concierne bastante. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos, en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Aquí se nos habla de Lucifer, que era un ángel que estaba en el cielo. Y ese ángel se rebeló contra Dios y por eso fue expulsado a la tierra. Dios creó, por lo que entendemos en este pasaje, Dios creó a los seres angélicos para ese entonces eran libres, tenían libertad de elegir y esa libertad la usó Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios y ahí entró el pecado primero en los ángeles, pero luego aquí en Génesis 3 se nos narra cuando ese pecado entró en la raza humana. Dios había creado a Adán y Eva con toda la capacidad, con toda la libertad, y eso nos dice el amor de Dios. Dios no creó a dos autómatas, perdón. Adán y Eva no eran seres creados programados para seguir a Dios, ni estaban obligados a hacerlo. Dios les dio la libertad. En ese momento había verdadera libertad. Y tan clara es esa libertad que ellos desobedecieron, ¿cierto? Fue verdad. Ahora, eso nos muestra también el amor de Dios, porque Dios de antemano sabía que los seres humanos iban o íbamos a pecar y hubiera podido decidir no crear, ¿cierto? Decir, pues si los creo y me van a ofender, van a pecar, pues no los crearemos. Pero decidió hacerlo a pesar de que sabía que el pecado entraría, a pesar de que sabía la destrucción que iba a venir. Pero eso nos muestra el amor de Dios, el anhelo que tenía de darnos verdadera libertad.
Ahora, miremos la estrategia de Satanás. Lo primero que le dice a la mujer, utiliza en Reina Valera, dice, con que Dios ha dicho, o en una traducción viviente dice, ¿de veras Dios les ha dicho eso? Que no coman de todo árbol del huerto. ¿Eso era verdad? ¿Dios les había dicho que no coman de todo árbol del huerto? No, solo de uno exactamente. Pero Eva respondió a medias. Respondió, podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está en medio del huerto no podemos comer, no podemos tocarlo. ¿Era cierto esa parte? Tampoco era cierta. A medias. No podían comer, pero nada decía acerca de tocarlo o no tocarlo, ¿cierto? Y quizás Eva primero fue y tocó el árbol y como vio que no pasó nada, entonces dijo, ah, no, pues no hay problema, lo voy a tocar, lo voy a comer, pero se le olvidó lo que le había dicho Dios. Satanás sembró dudas sobre la bondad de Dios, tergiversó las palabras que Dios le había dicho a Eva. Y Eva tenía el problema de que conocía las palabras de Dios a medias y se dejó llevar en medio de su duda. Quizás es la misma estrategia que sucede hoy en día, ¿cierto? Satanás nos ataca con las dudas y como nosotros o no conocemos o dudamos o tergiversamos las palabras de Dios, es por eso que normalmente caemos. Piense, Pensemos por un momento cuál es ese pecado recurrente que tenemos. Quizás a todos nos sucede que hay un pecado que con frecuencia cometemos, ¿cierto? No sé, para cada uno puede ser diferente, pero quizás ahora pensemos cómo estamos usando la palabra de Dios frente a ese pecado, ¿cierto? O sea, desconocemos lo que la Biblia dice acerca de ese pecado o hay dudas acerca de eso, pues creo que para que haya un cambio en nuestra vida necesitamos ir a la palabra y memorizar versículos y mirar lo que la Biblia dice acerca de ese pecado específico, ¿cierto? Para que Satanás no nos siga haciendo dudar o haciendo caer en frente a ese tema, ¿cierto? Tendemos a, ¿cómo se llama eso? A cauterizar nuestra conciencia frente al pecado, ¿cierto? Como que ya decimos, bueno, pues la vez pasada lo hice y no pasó nada, entonces perseveramos en él o continuamos en él porque quizás hemos olvidado o como Eva hemos tergiversado la palabra de Dios o desconocemos la palabra de Dios frente a eso. Yo les animaría a que hagamos eso, a que busquemos en la Biblia con esos pecados recurrentes que tenemos, cómo vamos a luchar muy abiertamente contra ellos, muy específicamente. Fíjense que Dios fue bueno con ellos, les dio miles de árboles de los que podían comer, solamente les limitó uno nada más. Imagínense cuántos árboles había en el huerto del Edén. Si fue allí la creación, entonces estaban todos los tipos de árboles básicamente que existen, ¿cierto? Estaban allí en ese huerto. Y sin embargo, ellos solamente les prohibió uno y sin embargo a ese fueron, ¿cierto? Y pensemos que a nosotros nos sucede lo mismo. Lo que nosotros tenemos prohibido hacer, lo que la Biblia nos llama pecado a nuestro alrededor, quizás es muy poco comparado a la gran cantidad de cosas que podemos hacer, ¿cierto? Podemos comer, podemos disfrutar, podemos viajar, podemos respirar, podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces nos atrae es lo que Dios nos ha dicho que es pecado, ¿cierto? Y eso muestra nuestra tendencia hacia, hacia el mal. Todas las cosas que Dios nos prohíbe es porque van a traer algún mal a nuestra vida, ¿cierto? Dios no es alguien egoísta que simplemente limita las cosas porque sea un ser egoísta o porque quiera tener el control, no. Fíjese que las cosas que la Biblia llama pecado destruyen a la humanidad, ¿cierto? O sea, piensen en las relaciones extramatrimoniales o fuera del matrimonio. ¿Cuántos niños hay allá afuera sin padre y sin madre, ¿cierto? ¿Cuántos? O sea, uno de los problemas mundiales más grandes son los niños. Están abandonados en muchas partes del mundo, ¿cierto? Muchos niños mueren de hambre cada día, no sé cuánta es la cifra, alguna vez la leí y me pareció escandalosísima cuántos niños mueren de hambre cada día. Y mucho tiene que ver con eso, con el abandono de sus padres. ¿Por qué? Porque vienen de relaciones extramatrimoniales normalmente, ¿cierto? De hogares destruidos. Entonces, y así, todas las cosas que la palabra de Dios prohíbe, si nosotros las obedeciéramos y no practicáramos esas cosas y la raza humana no las practicaría, esto sería el paraíso nuevamente, viviríamos perfectamente. Pero cada vez que el ser humano permite el pecado, traerá destrucción. Ahora pensemos en las consecuencias del pecado. Génesis 3, del 7 hasta el 19.
Génesis 3:7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza de su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Es un pasaje muy triste, ¿no? Después de estar en el Edén, en el lugar perfecto, y viene toda la destrucción que trajo el pecado. Apenas pecan ellos, vienen las consecuencias. Conocieron el bien y el mal, como les había dicho Satanás, pero no de la manera que Dios conoce el bien y el mal. Vivieron el mal en carne propia. Una cosa es saber que eso es malo y otra cosa es caer en el mal para entender que eso es malo. Y ellos habían caído en eso, entendieron lo que era el bien y el mal, pero de la peor manera. Dice también que se sintieron desnudos y avergonzados. Hasta el momento estaban desnudos y no se avergonzaban. No tenían malos pensamientos. Su mente no estaba pervertida hasta ese momento. Trataron de esconderse de Dios y creyeron que vistiéndose cubrirían su pecado. Se empezaron a culpar el uno al otro. La culpa es de la mujer, dijo el hombre. La culpa es de la serpiente, dijo la mujer, ¿cierto? Y la culpa, aunque no lo dijo directamente, es de Dios, dijo Adán por haberme dado a esa mujer. Aquí vino la culpa y vino el no aceptar la responsabilidad, ¿cierto? Habían pecado, pero lo que hicieron fue culpar a los demás, a los que estaban. Y eso mismo seguimos haciendo, ¿cierto? Hoy en día las personas dicen que una persona es violador o es algo por lo que le pasó en su niñez, porque fue que lo maltrataron, porque fue todo lo queremos llevar al pasado, a las circunstancias que sucedieron a nuestro alrededor. Pero no es cierto, el ser humano es pecador porque decide pecar, ¿cierto? No es por las circunstancias que hayan sucedido y creo que sí, creo que hay momentos en que las personas pasan momentos difíciles, los niños, pero aún así serían culpables de hacer algo malo, ¿cierto? Sin decir que nosotros no tenemos una responsabilidad de ayudar a los niños, de si alguien necesita un psicólogo, si alguien necesita una ayuda material para salir de su necesidad, debemos hacerlo, ¿cierto? Pero aún así, cuando cometemos pecado, no podemos decir que es culpa de lo que nos sucedió antes. Y quizás no es diferente en nuestros días, a pesar del tiempo que ha transcurrido. La humanidad sigue en ese declive, ¿cierto? Nadie levanta y cambia su vida realmente si no es de la mano de Dios. El ser humano es incapaz. Fíjense que Satanás les escondió las consecuencias reales del pecado. Les dijo que serían como Dios. Les dice, no moriréis. Les dice que no iban a morir. Dice que más bien sus ojos serían abiertos, o sea, les cambia. Las consecuencias del pecado no van a ser malas, más bien les dice que van a ser buenas. Imagínense que les promete ser como Dios, pero a la vez desobedeciendo a Dios. Es una paradoja, pero ellos cayeron en ellas, por eso Satanás es definido como el padre de la mentira.
Y así sigue Satanás haciendo, obrando en medio de nosotros hoy, sigue haciéndonos creer que no habrán consecuencias, que yo puedo cometer pecado y que eso no va a pasar a mayores, que desde que nadie se dé cuenta o de que eso no va a pasar a mayores, pero la Biblia dice que sí. Y las consecuencias se siguen viendo. Dios a través de su palabra nos dice lo que está prohibido y sus consecuencias, pero nosotros muchas veces en rebelión, y hablo cuando digo nosotros me refiero a toda la raza, pero también a nosotros como creyentes. Sabemos lo que la Biblia nos prohíbe, lo que Dios nos prohíbe, sabemos que es por nuestro bien, pero sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar por eso y luego cuando vienen las consecuencias, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios, decimos, es que Dios, ¿por qué permitió esto? Es que Dios, es que tu amor, tu bondad, pero ¿por qué? ¿Pero por qué pasan estas cosas? Cuando muchas veces es culpa de nosotros, a veces directamente de nosotros y a veces como raza caída vienen consecuencias. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. La muerte física, ¿cierto? Adán y Eva habían sido creados para vivir eternamente, ellos no iban a morir, iban a permanecer, ese era el plan de Dios, sus cuerpos eran perfectos, no iban a envejecer, pero cuando permitieron el pecado, entonces empezaron a morir, vino la muerte física, entró la muerte física en el ser humano. Y la muerte espiritual, ¿cierto? Ellos tenían una perfecta relación con Dios. Dice que Dios caminaba por el huerto del Edén con ellos, estaba allí, su comunión era perfecta, pero a causa del pecado vino la muerte espiritual. Ahora estaban condenados a la muerte, a la condenación en un lugar de castigo que es el infierno. Todas esas consecuencias trajo el pecado. Ahora, cerremos pensando lo que es la cura del pecado. Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos cogieron unas ramas de higuera, nos dicen que eran, y con eso cosieron su ropa. Pero Dios les quitó esa ropa y les hizo una con pieles de animales. Y eso muestra que Dios sacrificó animales. Les mostró que el pecado empezaba a traer consecuencias y era que un animal tenía que morir para que pudiera ser cubierto su pecado. Eso era solamente un pequeño abrebocas de lo que sería. Por eso ya en el Nuevo Testamento necesitan sacrificar animales para que el pecado sea, ¿cómo se llama?, cubierto. Y luego más adelante el gran sacrificio sería el de Cristo. Él entregaría su sangre, era la única forma en que se podía cubrir plenamente o pagar plenamente por ese pecado. Génesis 3:15 en la parte B dice, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Son palabras de Dios acerca de la serpiente. Dice que la serpiente herirá en el talón a la descendencia de la mujer, refiriéndose a que Satanás llevaría o haría que Jesús fuera crucificado. Pero Jesús golpearía en la cabeza a la serpiente, o sea, la destruiría, la vencería completamente. Y eso nos muestra que Dios ya tenía un plan perfecto y era siglos más adelante entregar a Jesús para que él venciera a la muerte, a las consecuencias del pecado. Solo Cristo es capaz de vencer el pecado, solo Cristo es capaz de romper las consecuencias del pecado. Fuera de él no hay ninguna esperanza. Si alguien aquí no tiene a Cristo en su corazón, no hay esperanza. Sus fuerzas son incapaces, su mente es incapaz de entender lo que es el pecado. Necesitamos todos a Cristo. Y eso es lo que podemos predicarle a las personas afuera, que solo a través de Cristo hay esperanza de redención y de salvación. De lo contrario, las consecuencias del pecado vendrán sobre el ser humano, sea sobre esta vida, porque muchas veces el pecado trae consecuencias duras en la vida de las personas aquí, pero ante todo habrán consecuencias eternas. Así que pensemos en eso, en Cristo, en Él es nuestra esperanza, por eso es que Él es tan grande, por eso es que Él es digno de alabanza, por eso es que le adoramos, le recordamos cada semana o cada momento que leemos su palabra. Él debe ser el centro de nuestra vida porque Él es el único que podía acabar con aquellas consecuencias. Piensen en lo grave, las graves consecuencias que el pecado ha traído, ¿cierto? O sea, destruyó la creación, o sea, las inundaciones, el clima, todo viene como consecuencia. La destrucción de la raza humana, la degradación, todo eso ha venido como el ser, como consecuencia. Es tan grave el pecado que era necesario para Dios entregar a su Hijo.
al único santo, al único perfecto, al único inocente era necesario ser entregado para pagar esas consecuencias. Todo lo que quizás no alcanzamos a medir o a entender todas las consecuencias que trajo el pecado. Es, es bien difícil verlo así, pero qué maravilloso es también entender el amor de Dios que entregó a Cristo para salvarnos. Quizás el tema del pecado es un tema muy extenso, quería solamente introducirme ahí y que nos vayamos a la casa con esa tarea de pensar, de entender claramente el pecado, de mirar nuestra vida y ser sensibles a aquellas cosas, porque la Biblia dice que las pequeñas moscas, ¿cómo dice? ¿Se me olvida? Hacen herder el perfume, o sea, cosas pequeñitas que a veces ni nos damos cuenta, destruyen. Quizás el pecado, a pesar de que somos creyentes, a pesar de que Cristo nos salvó, a pesar de que tenemos la esperanza puesta en Él y que nuestra salvación está segura porque creemos que la salvación no se pierde, ¿cierto? Pero aún el pecado sigue estando allí en nuestra vida. Pensemos en qué medida está allí, pensemos cómo luchar abiertamente contra él. Pensemos en lo dañino que es el pecado, ¿cierto? Que cuando el pecado venga y golpea la puerta de nosotros, estemos pensando en, mire, es que Cristo tuvo que morir en la cruz para pagar por mi pecado. Mire la destrucción que trajo el pecado y eso nos anime a luchar. Que estemos orando unos por otros, que estemos, como les digo, memorizando y estudiando versículos bíblicos que hablen acerca de eso. Creo que también es una buena idea tener a alguien a quien darle cuentas de nuestra vida, ¿cierto? Qué bueno tener a alguien que nos pregunte abiertamente, bueno, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu lucha? Necesitamos hacer eso, necesitamos que alguien esté velando por nosotros, llamándonos a cuentas y a la vez orando por nosotros. Como creyentes, seguimos luchando con el pecado, no podemos sentirnos orgullosos y ya no somos pecadores. Bueno, en algún aspecto lo somos porque nos dejamos arrastrar por él, pero en otro aspecto, Cristo ya pagó por nuestro pecado. Les animo a que oremos. Señor Dios, queremos finalizar, Señor, esta enseñanza pidiéndote que tu palabra, Señor, sea el centro de nuestra vida, Señor. Vivimos en un mundo que cada día se enfría más, una cultura que cada día niega más la verdad de tu palabra, que cada día se deleita más en el pecado, Señor. A nuestro alrededor, las personas que nos rodean, la música, la televisión, la cultura, de una o de otra manera, Señor, vive promoviendo el pecado, se enorgullece de él, Señor, lo promueve, lo legisla, Señor. Y quizás nosotros como creyentes sabemos lo que es el pecado, pero quizás muchas veces somos confundidos, Señor. Somos arrastrados por él. Tú nos has puesto como luz donde quiera que nos has colocado, Señor. Algunos están en su lugar de estudio, en la universidad, en el sitio donde estudian. Tú los has colocado para hacer luz allí, a otros en el trabajo, en el barrio donde vivimos, en la familia donde nos has colocado, Señor. Te pido no permitas que nos amoldemos al pecado, Señor. Tu palabra nos dice que hemos sido puestos para ser distintos, para hacer luz, para hacer sal, Señor. Perdónanos porque quizás no lo somos, Señor. Quizás en vez de oponernos al pecado, también nos deleitamos en él. O a veces nos callamos frente al pecado, Señor. Danos amor, Señor. Tampoco se trata de gritar pecador a los demás, Señor, pero sí se trata de hablarles del único que puede hacerles entender lo que es el pecado y puede realmente ser la cura para el pecado. Queremos alabarte, adorarte y darte gracias por Cristo Jesús. Sin Él no habría esperanza, sin Él no tendríamos vida eterna, sin Él no hubiera sido hecho un pago para que cubriera el justo, la justa demanda del pecado, Señor. Pero Él se ha entregado, Señor, Él ha muerto, ha resucitado y con eso nos ha mostrado que el pago se ha realizado, Señor. Hay una esperanza verdadera en nosotros y te pido que nos animes a llevar ese mensaje a otros y que ellos puedan encontrar esa verdadera esperanza, Señor. Ayúdanos a entender que si queremos un cambio sobre este mundo, un cambio sobre esta sociedad, la única forma que va a suceder es por medio de Cristo, Señor. El ser humano es incapaz, el ser humano siempre, sus mejores esfuerzos por cambiar, Señor, siempre terminarán en algo peor, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos, Señor. Y te pido que esa esperanza nos ayude a vivir de forma honesta, de forma clara. Ayúdanos a arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados, Señor, a no jugar con el pecado. Ayúdanos a confesar el pecado y te pido que como hermanos estemos velando los unos por los otros, que nos ayudes a orar diligentemente y que estemos dispuestos a dar cuenta los unos a los otros por la forma en que vivimos.
Ayúdanos a hacer luz. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vamos acercando al final de la reunión. Tenemos algunos anuncios.